Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente, una vez más con ustedes, tratando siempre, como todos los domingos, de estar aquí con ustedes, compartir la palabra. Qué hermosa este día, ¿verdad? Me imagino que donde quiera que ustedes estén, pues su día ha de estar hermoso. Yo creo que no es el clima lo que hace hermoso un día, amén. Es el hecho de saber que el Señor ha sido fiel, que el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud, que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente aquí en este día. No importa la hora, no importa las condiciones del tiempo, yo creo que lo que es más importante para nosotros es que el Señor nos ha dado un día más. Qué hermoso es saber que el Señor es fiel y verdadero y que dice la palabra, sus misericordias son para siempre, su amor, su bondad, toda la misericordia de Dios es para siempre. Yo creo que es el tiempo en el cual nosotros debemos de estar siempre confiados en que nosotros somos afortunados, el hecho de saber de que Dios nos ha dado una oportunidad más, la oportunidad más de poder estar aquí presentes. Sabemos que Dios nunca falla a su palabra, Él es siempre fiel, y que cuando nosotros también somos fieles al Señor, que las cosas que recibimos de Él son en abundancia. Siempre debemos de creer a Dios, siempre debemos de estar confiados en el Señor. No hay cosa más desagradable para un padre como nosotros, como padres de familia, pero para Dios más, de saber que podemos confiar en Él y a veces dudamos de la fidelidad de Él por lo que Él es, por lo que Él hace y lo que ha hecho. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. Dios no cambia, Dios sigue siendo fiel en todas las cosas que Él hace, en su promesa. Y qué bueno que cada uno de nosotros podemos confiar en ese Dios, saber que ese Dios que tenemos nosotros, Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Nosotros decimos hoy sí y se nos pasa porque nosotros tenemos otras prioridades que no son Dios. Nosotros decimos mañana voy a hacer para Dios algo y nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Y Dios no, Dios todo tiene en su plan perfecto, lo que Él dice, Él lo hace y no cambia. Dios, Él es fiel. Y aunque eso lo que la palabra de Dios en lo que se le llama es la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Lo que se le conoce en la teología de Dios, que Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Entonces, pues qué bueno que los que vayan adhiriéndose a este estudio que tendremos, compartir de esta palabra del día de hoy. La semana pasada estuvimos compartiendo algo de lo que era la mujer samaritana y mirábamos que era el tema de la semana pasada se llamaba En busca del agua verdadera. Y nosotros sabemos que es cierto, siempre estamos en busca de algo que llene ese vacío que hay dentro de nosotros. La semana pasada hablábamos de que Dios demostró a la mujer samaritana cuál era su mayor necesidad en cuanto a lo que era respecto a su necesidad personal. Mirábamos también que la mujer samaritana había algo en ella y eso era pecado. El pecado que Dios vino a señalarle a ella fue de ese vacío que ella quería llenar, buscándolo en otras personas. En este caso ella decía que tenía, Cristo le señaló, tú 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le señaló su mayor necesidad. Y Jesús le dijo, yo estoy aquí. Yo soy el 7º hombre en el cual no soy hombre, soy Dios. Aunque estoy en un cuerpo de hombre, pero es porque me tuve que hacer humano, pero te voy a mostrar cuál es tu mayor necesidad. Y vemos que el Señor Jesús le mostró a la mujer samaritana y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar de agua que brote de adentro, agua viva, que brote, que fluya de adentro hacia afuera. Y le trajo la palabra, le compartió el evangelio, le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y la mujer, ¿qué hizo? Dice que la mujer creyó, ¿verdad? Y dice que la mujer creyó. Pero entonces hoy vamos a continuar una vez más con la palabra misma de esta mujer samaritana. Y miremos, hermanos, los resultados
que vienen después de lo que hace el Señor Jesús. Vamos a ver cosas bien interesantes. Vamos a ver cosas que van a ser necesarias para que nosotros hayan cambios en nuestra vida. No es todo color de rosa en el caminar cristiano. La vida de un cristiano en esta vida, en este mundo, nunca nos prometió Jesús que tendríamos paz. Más bien, de hecho, dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero entonces, ¿de qué se trata la vida del cristiano? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en estos versículos que vamos a seguir estudiando, en esta porción de la Biblia, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana. Veamos qué es lo que el Señor Jesús le dejó al haberle mostrado y hacer un cambio en la vida de la mujer samaritana. ¿Qué sucedió después de que Jesús le mostró a la mujer samaritana su vida? ¿Qué es lo que tiene que suceder en cada hijo de Dios, en cada cristiano? Vamos a ver qué el Señor le dijo. Y vamos que nuevamente al libro de Juan, en el capítulo 4. Y quiero que vayamos al capítulo 4 y vamos a ver en el versículo 27 y vamos a leer hasta el versículo 42. Y aunque las porciones son un poquito largas, pero aunque son un poco largas, vale la pena estudiarlo, porque de ahí vamos a aprender lo que el Señor Jesús enseñó en esta porción. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 27 en adelante. Dice la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labran, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, y aquí empieza el asunto, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que había hecho, todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, o sea, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, del Señor Jesús, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor guianza, vamos a pedirle revelación y palabra para que podamos entender. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, tu misericordia. Sabemos, Dios, que tú haces todo, Señor, en cuanto es de ti, Padre, para que nosotros podamos entender, para que podamos escuchar tu voz,
para que podamos sentir tu revelación a través de tu palabra, Dios. Bendito Señor, te pongo en la vida nuestra, Señor, que te reveles a nosotros a través de esta palabra, que nos instruyas, nos capacites y nos des, Señor, el entendimiento y la revelación para poder seguirte confiadamente, Jesús. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de ser llamados hijos tuyos y ahora queremos aprender de ti. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene en esta tarde y quiero que cada uno de nosotros pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Número uno es que sabemos que en esta vida lo que Dios le estaba mostrando a la mujer samaritana era toda su vida, lo que ella había hecho en el pasado. Lo que la mujer samaritana no sabía era de que realmente lo que ella buscaba la estaba llevando a una vida pecaminosa muy grande delante de Dios. Lo que la mujer samaritana no entendía era de que ella estaba cometiendo graves errores y pecados. Lo que nosotros entendemos y sabemos que la vida de Dios, la vida de la mujer samaritana estaba siendo revelada a través de Jesús y estaba mostrándole qué era lo que ella tenía que encontrar, qué era lo que ella tenía que buscar para ella poder ser llena y para ella misma poder liberarse de todo eso que ella estaba viviendo. Una vez que el Señor Jesús empieza a mostrarle a la mujer samaritana lo que ella tenía que hacer, dice que hubo algo y el estudio de esta tarde yo le he titulado Deja tu cántaro, deja tu cántaro. Y en esto yo me inspiraba porque una vez, en una ocasión, nosotros íbamos a salir de viaje y cuando salimos de viaje mi esposa y yo fuimos y nosotros mismos nos dimos cuenta de que cuando estábamos en el lugar a donde fuimos llevábamos demasiadas cosas que no eran necesarias. Llevábamos tantas cosas que a la final muchas cosas de ellas que llevábamos ni siquiera las utilizamos. Y nos dábamos cuenta de que eran cosas que realmente nos estaban haciendo peso, nos estaban haciendo inútiles. Y lo que la verdad nos estaba enseñando lo que nos enseñó esta vamos a decir, experiencia, nos sirvió para saber de que a veces las cosas que uno piensa que van a ser necesarias para el viaje son las que menos se vuelven necesarias, son las que a veces te hacen más bulto, son las que a veces te hacen más sobrepeso en cuanto a lo que tú vas a ir a disfrutar. Muchas veces se te convierte en una pesadilla. Pero nosotros nos damos cuenta de que a través de la historia, como nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos damos cuenta que también el Señor Jesús nos enseña algo. Nos enseña primeramente a través de esta historia de la mujer samaritana y nos dice que hay algo. Dice que cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, dice que nosotros tiene que haber algo en nosotros. Y es que cuando Él viene nos muestra la vida, ¿para qué? Para que nosotros miremos que hay cosas que tenemos que deponer, que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que rendirlas, dejarlas para poder seguir al Señor Jesús. Aquí miramos algo que el Señor Jesús, cuando Él vino y le mostró a la mujer samaritana su vida, cuando Él vino y le dejó saber a la mujer samaritana y le dijo, cuando tú quieras beber de esta agua de vida, lo primero que te voy a decir es algo que tú tienes que dejar, algo que tú tienes que cambiar en tu vida, algo que te está estorbando para que tú puedas ver lo que es alabar en espíritu y en verdad, lo que decíamos en los versículos pasados de la semana pasada. Tú adorarás, dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios, lo adorarán en espíritu y lo adorarán en verdad, en aquella libertad, en el gozo. Entonces dice, yo te voy a dar agua, de esa agua que tú bebieres no tendrás jamás sed, y esa agua te hará brotar agua de adentro hacia afuera, que fluirán como ríos de agua viva, agua de vida, que cuando nosotros hablemos de esa agua, esa palabra, sea agua de vida para aquellos que la escuchan. Entonces dice la mujer, ¿tú quieres tener esa agua? ¿Tú quieres tener de esa agua? ¿Quieres beber de esa agua? Pero también que cuando tú tengas esa agua y hables de tus labios brote agua de vida, agua que dé vida a otros. Entonces yo te la voy a dar, pero primero llámale a tu marido. La mujer le dice, yo no tengo marido. Dice, bien has dicho, por lo menos eres sincera.
porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido, son 6. Pero yo te voy a decir algo, te voy a liberar de eso. Entonces cuando Jesús le empieza a mostrar lo primero que pasa en esta vida, y vamos a ver, que dice que cuando Jesús llega a la vida de uno lo deja todo. En este caso miramos que la mujer samaritana algo traía en ella. Y para poder ella liberarse de eso, dice que para que ir a correr, ella tuvo que dejar ese cántaro. Dice en el versículo 28, dice la palabra de Dios, en el versículo 28 del capítulo 3. Solamente vamos a rescatar unos versículos de lo que leímos del 27 al 42. Solamente vamos a rescatar algunos versículos para ir desglosando la historia. Entonces dice el versículo 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la pregunta de ella es: ¿no será este el Cristo? La pregunta de ella fue: ¿no será que este que me acaba de narrar toda mi historia, porque nadie se la ha contado, ¿no será verdaderamente este el Cristo? Porque recordemos que en los versículos anteriores, sobre todo en el versículo, vamos a ver, de este que fue en el versículo, para estar seguros, en el versículo 24, que es donde nosotros tomamos la palabra, donde le dice: yo soy ese Cristo. Entonces nosotros miramos cómo el Señor Jesús le muestra a la mujer y le dice: yo soy. Y la mujer, cuando ve esto y ella se da cuenta de todo lo que le ha pasado y de con quién tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, dice que la mujer inmediatamente dejó su cántaro. Inmediatamente dejó lo que para ella era valioso. Ella dejó el cántaro. Y dice que cuando ella dejó eso, porque recordemos que nosotros dimos un trasfondo cultural de aquellos tiempos. Para una mujer el cántaro era lo más vital porque era donde ella llevaban el agua a sus hogares. Pero también decíamos que cuando la mujer iba a esa hora, que era la hora de sexta, en ese caso, en aquellos tiempos, la hora sexta eran las 12 del mediodía. Era cuando ya todas las mujeres que supuestamente en este caso eran mujeres que solamente eran esposas de un solo marido, que eran mujeres entre comillas decentes, que eran mujeres de hogar, y a la mujer samaritana se le consideraba una mujer liberal, una mujer no aceptada en la sociedad de aquellos tiempos porque era una mujer que ya había tenido varios matrimonios. Entonces la mujer llegó, cuando Jesús se sentó, mirábamos la intención. La mujer traía un cántaro. Para ella el cántaro era lo más importante. Para ella el cántaro era suplir el agua. Lo que Jesús le estaba señalando a ella, le decía: tú vienes aquí por agua todos los días, pero yo te voy a dar una agua de la cual no vas a tener necesidad, que cuando aquellos que beben de esta agua sienten sed, pero cuando yo te dé de esta agua, tú no vas a sentir jamás sed. Y la mujer dice que en ese momento, cuando Jesús le expresó todo, ella lo primero que hizo en el versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro e inmediatamente salió corriendo. Inmediatamente lo dejó. Muchas veces para nosotros las cosas más importantes que se vuelven en nuestra vida, muchas veces no las queremos soltar. Muchas veces nosotros nos aferramos a ellas. Esas cosas en las cuales la mujer samaritana dependía de eso porque era algo vital. Decíamos que el agua es algo vital. Aún hoy en día, la mujer dejó su cántaro y se fue corriendo. Para ello era lo más importante, era el cántaro para traer el agua, sacar el agua de ese pozo. Muchas veces nosotros podríamos decirlo que literalmente no cargamos un cántaro. Nosotros podríamos decir que literalmente no traemos un objeto para sacar agua. Pero nosotros sí tenemos algo que nos impide a nosotros tener que poder seguir al Señor con la libertad que deberíamos de seguirlo. De poder nosotros dejarnos ver y de anunciar a otros quién es el Señor. Y muchas veces nos aferramos a esas cosas personales. Nos aferramos nosotros mismos a las cosas que no nos dejan ser libres, que nos evitan, que nos convierten a nosotros en personas religiosas, que nos hacen a nosotros, en vez de ser verdaderos cristianos y adorar a Dios en espíritu y en verdad, nos convertimos en esas personas.
y dejamos a nosotros cosas que son para nosotros importantes. Podemos verlo a través de la Biblia. Y podemos ver que cuando verdaderamente llega Dios a la vida de una persona, lo primero que hace es que lo libera de esas cosas que son importantes para una persona. Muchas veces se pueden convertir para una persona un cántaro, fíjese bien, le voy a dar una ilustración de qué se puede convertir en un cántaro para una persona. Muchas veces para una persona un cántaro se puede convertir en un hábito que puede tener una persona. Un hábito que puede ser en el trabajo. Puede ser la cosa que le distraen a esa persona, puede ser un hobby, y muchas veces puede ser un hobby que no es necesariamente algo dañino para su vida espiritual, pero que sí le roba la comunión con Dios. Puede ser el carácter, puede ser algo que le está estorbando en su vida, una angustia que no la suelta, una angustia que no la deja ser libre, y entonces no suelta eso. Cuando viene Cristo Jesús, tiene que liberarnos de todas esas cosas y deponemos esas cosas en los pies de Cristo. Mire, le voy a dar un ejemplo anterior del Antiguo Testamento. Algo que tuvo que suceder en la vida de una persona para mostrar que cuando Dios llama, hermanos, y Dios viene a la vida de esa persona, hay un cambio y depone todo y deja todo para poder seguir al Señor. De otra manera, hermanos, siempre va a haber un estorbo en nuestra vida para nosotros correr y correr libres, que no haya estorbo en nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a la primera carta de los Reyes. Vamos a Reyes. Perdón, vamos a Reyes, a la primera de Reyes. Y quiero que vaya al capítulo número 19. Y quiero que vaya conmigo de la primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 y 21. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 19, 20 y 21. Dice: partiendo él de allí, hablando de Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, de Eliseo, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él a Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mis padres y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire, hermanos, aquí vemos esta historia. Aquí vemos la historia de Elías, que eran los últimos días, los últimos momentos en que Elías iba a estar sirviendo en la presencia de Dios. Después de que Elías había matado a los 400 profetas y 450 profetas de Balaam y los 350 profetas de Acera, y dice que mató a estos 800 profetas en un arroyo, y después de haberlos matado, después de haber obtenido la victoria mostrando el poder de Jehová en el pueblo de Israel delante de Acab y los 400 y los 800 profetas, miramos cómo después de esa victoria y escuchando una voz, Elías, la voz de Jezabel, dice que él huyó. Y vemos la historia como Dios, de haber visto a Elías, cómo él se sintió medio derrotado, y Dios no lo desechó. Simplemente dijo Dios: ¿sabes qué? Ok, ya tú vas a deponer tu tiempo, ya has terminado tu tiempo. Ve y escógeme a persona que yo te voy a mostrar. Y dice la historia, usted lo puede leer más ahí mismo en los capítulos 18 y 17 del primer libro de Reyes. Vemos la historia de Elías. Vemos cómo Elías va y busca a Eliseo. Eliseo es llamado a que él sirva. Pero ¿qué fue lo que hizo Eliseo? A mí me sorprende esto. Primero, número uno, vemos que Eliseo
era una persona acomodada, no era una persona necesitada, porque para que en aquellos tiempos una persona pudiera poseer 12 yuntas y arar la tierra, era una persona que tenía dinero. Número 2, Eliseo no era una persona ociosa. Eliseo era una persona trabajadora, porque dice que él araba el último, él llevaba la última yunta. Entonces, número 3, miramos la obediencia de Eliseo. Eliseo dice que cuando Elías pasa, le deja el manto, pero Elías no se para, Elías sigue caminando. Cuando Elías siente el manto, el llamado, porque él sabía quién era Elías, Eliseo lo que hace es que dice que él deja su arado y corre detrás de Elías, suelta el arado y va detrás de Elías y le dice: solamente te ruego que me dejes ir a besar a mis padres, a despedirme de mi padre y de mi madre. A lo que Eliseo le dice: bueno, ¿qué tengo yo contra ti? Lo que Eliseo le está diciendo: ¿acaso yo te estoy diciendo que no vayas? ¿Acaso yo te estoy diciendo que no vayas y despidas a tus padres? Ve y vuelve. Pero a mí, mire, aquí esto es lo más importante. Señalándole los puntos de que Eliseo no era una persona pobre, Eliseo no era una persona floja, Eliseo era una persona obediente. Eliseo se sujetó a abandonar todo lo que tenía. Pero hay algo más importante, hermanos. Algo que usted y yo tendríamos que hacer. Es que Eliseo no solamente dejó el arado, hermanos. Eliseo dice que mató 2 bueyes para matarlos y darles de comer al pueblo, pero él tomó el arado con el que araba la tierra y con eso coció los dos bueyes, o coció la carne para darle de comer al pueblo. Número 1, miramos una cosa. Eliseo se despojó de lo que le ataba, despojó de su sustento, despojó de aquello que le daba de comer, se despojó y lo dejó todo por seguir a Elías. En este caso sabemos que no era Elías. Sabemos que Elías era un profeta de Dios, pero era un representante de Dios en la tierra, tanto como nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos embajadores de la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo anunciando las buenas nuevas de salvación. Miramos que Eliseo lo que hizo fue dejar todo lo que él tenía por seguir a Dios. Dios dejó todo. Eliseo, perdón. Pero entonces vemos que Eliseo fue obediente. Él no dijo: bueno, Elías, espérame, voy a guardar el arado por si acaso que yo vaya contigo y te siga y te sirva, entonces posiblemente no me funcione, no me vaya tan bien, pero por lo menos tengo mi arado guardado. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que cuando él dejó el arado, lo quemó. Dice que él no esperó guardar el arado ni guardar los bueyes por si no le iba bien con Eliseo. Dice que él se despojó, dejó el arado, lo quemó, hasta lo quemó, por ir a seguir y servir a Dios. Porque ahora él iba a ser ungido como profeta de Dios en la tierra de Israel en aquel tiempo. Entonces nosotros miramos la historia de la mujer samaritana. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a meternos en la historia de la mujer samaritana. Miramos que Dios lo que hizo fue que Jesús mismo, al hacerle ver a la mujer su vida, todo lo que hizo, todo lo que había hecho y lo que ella, cómo estaba viviendo, al ella ver y quién era el que le hablaba, porque le dijo: yo soy. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo la mujer? ¡Zum! Corrió. Dice que dejó su cántaro, lo que ella era el uso de ella para vivir, traer el agua. Dice que dejó su cántaro y salió corriendo. ¿Para qué salió corriendo? Para ir a dar aviso a la gente, al pueblo, lo que había pasado en la vida de ella en el pozo de Jacob. ¿Sabe? Esta historia a mí lo que me está mostrando es de que nosotros mismos tenemos que deponer lo que a nosotros nos estorba, y deberíamos nosotros de ser verdaderos heraldos del verdadero Dios vivo y eficaz, del verdadero Dios vivo.
¿Sabe? Nosotros mismos tenemos muchas cosas en nuestra vida que no nos deja actuar. Nosotros solamente hemos seguido un patrón de conducta, de reglas de etiqueta cristiana que hemos seguido nosotros. Nosotros tenemos etiquetas que solamente nos convierte a nosotros en personas que solamente tenemos una tradición. Y la tradición, dijo Jesús a los escribas y fariseos en aquel tiempo, ustedes invalidan la palabra por causa de vuestras tradiciones. Entonces nosotros mismos tenemos muchas cosas que a nosotros mismos nos estorban, que nos hacen peso para nosotros caminar y avanzar en el reino de Dios. A nosotros nos atan cosas personales que no nos dejan avanzar. Hay cosas personales que no nos dejan trabajar para la obra de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos volvemos dependientes de otras personas para nosotros mismos alimentarnos espiritualmente. Entonces ahora nosotros mismos nos convertimos en personas solamente dependientes de quién es el que nos suple a nosotros, cuando Dios mismo es el que nos suple la palabra de Dios. Es el mismo que nos capacita, es el mismo que nos instruye, es el mismo que nos da el poder para que nosotros podamos también hablar con denuedo la palabra de Dios, con libertad, con que la palabra de Dios fluya de nuestros labios, que cuando nuestra boca se abra para decir palabras, que cuando aquel que las recibe es una persona. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. A veces hay ocasiones que cuando nosotros comenzamos a hablarles de las maravillas de Dios a una persona que no conoce a Cristo, esa persona empieza a recibir algo, porque tú no sabes, pero el Espíritu Santo que mora en ti sabe cuál es la necesidad de esa persona. Y cuando tú le llevas la palabra, esa persona la recibe. ¿Sabes por qué? Porque está necesitada de escuchar que hay alguien más allá, que no es alguien de aquí terrenal, porque todos los de aquí terrenalmente, yo te voy a decir algo, terrenalmente, a veces nosotros tenemos cosas personales nosotros que las personas miran, que en vez de ayudarles a ellos a creer en Dios, lo que hace es negar la eficacia de la palabra de Dios en la vida de uno como creyente. Entonces, nosotros miramos la historia de que la mujer samaritana dejó su cántaro para ir corriendo a darle la noticia al pueblo de Samaria. Miramos la historia de Eliseo, cómo él, al haberle hecho ese Elías el llamado a Eliseo, cómo Eliseo se despojó de eso, de lo que era su sustento, de lo que eran esas cosas que le estorbaban, y lo siguió. Y no solamente lo dejó, lo destruyó. Como la mujer samaritana tampoco se puso a preocuparse si le iban a robar el cántaro, no sabía si se lo iban a romper, no sabía si iba a regresar y iba a obtener ella otro cántaro, qué sé yo, pero la mujer lo dejó, Eliseo lo dejó. Miren, hermano, muchas veces nosotros como cristianos, a veces creemos que Dios no es fiel, a veces creemos que Dios no es aquel Dios que todo lo puede. A veces no creemos que Dios es el Todopoderoso. A veces creemos en un Dios que controla todo el universo, que controla toda la naturaleza, pero a veces no creemos que Dios es capaz de resolver nuestros problemas. A veces creemos que Dios es el que tiene el poder como para dar vida y quitar vida, pero no podemos creer que Dios es capaz de sustentarnos más allá de lo que nosotros creemos. Y muchas veces nosotros no deponemos las cosas que a nosotros mismos nos gustan. Muchas veces nosotros no dejamos, pudiendo tener la oportunidad de poder, a veces, de que los días que son días para el Señor, de dejar las cosas que a nosotros nos gustan. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos todavía en esas cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Deja esas cosas y sígueme. ¿Tú crees que yo soy Dios? Bien crees. Decía Santiago, le decía, ¿tú crees que el Señor es Dios?
Bien haces, dice Santiago, porque los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, si tú verdaderamente crees que es Dios, ¿hay algo que te estorba en tu vida para que tú puedas estar liberado y dejar tu cántaro, y que cuando aquellos que ven de tu vida pueden ver que realmente eso es, que has dejado todo lo que tú hacías antes? ¿Qué es lo que hacíamos antes de Cristo? Dejarlo todo. Entonces miramos que esta mujer y este hombre nos dieron una lección, que ellos dejaron lo que era más importante para ellos. Miramos que dejaron eso, pero no solamente eso. Hay otro punto que dice que cuando Cristo llega a la vida de uno, primero es que uno lo deja todo. Número 2 dice que cuando Cristo llega a tu vida, te cambia. Cuando Cristo Jesús llega a la vida de una persona, cambia la vida de uno. Ya no puede ser igual. Es más, de hecho, cada vez que nuestro canto, nuestro pensar, nuestra oración es decirle al Señor, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya me cansé de ser el mismo, ya me cansé de ser la misma, ya los años están llegando a mi vida, ya no soy el mismo joven, ya no soy la misma joven, ya las cosas de juventud ya no las siento igual, pero Señor, ya no quiero ser igual. Quiero cambiar mi vida. Quiero ser diferente. Entonces, cuando tú le pides eso al Señor, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Dice la palabra que Dios cambia tu vida. Vea el versículo 39. Fíjate lo que dice en el versículo 39 de Juan 4. Mire, vamos a ver. Juan 4, versículo 39. Dice la palabra de Dios. Dice, y muchos de los samaritanos creyeron, dice el 39, y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en el Señor Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos creyeron en él. Dice que entonces viendo los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y él se quedó 2 días más. Pero fíjese lo que la mujer dijo. Dice que cuando ella les habló a ellos, cuando ella les habló a los samaritanos, esta mujer samaritana le habló en el pueblo a los samaritanos, dice que muchos creyeron por su palabra. Dice que muchos creyeron por lo que ella les había contado. ¿Por qué? Porque la mujer estaba convencida de que el Señor Jesús le había dicho, miren, verdaderamente no solamente es profeta, yo creo que no será el Cristo el que estamos esperando. Dice, porque Él me dijo todo lo de lo que yo era, todo lo que yo hacía a escondidas, Él me lo acaba de revelar. ¿Quién más lo pudo haber visto? ¿Quién lo supo? Si no es Dios. Entonces ella dice, ¿no será este el Cristo? Mira, hermanos, cuando tú te cortas el pelo, ¿te ves igual? No, ¿verdad? Cuando tú vienes del trabajo y viene, por ejemplo, uno de hombre, viene todo sucio, viene todo desarreglado y te bañas, ¿se ve uno igual? No, ¿verdad? Es más, de hecho, dice que decimos una expresión en México, da el gatazo, quiere decir que no es que arañe, sino que dice, hay un cambio, o sea, se ve mejor. Entonces, no es igual, no quedamos igual. O cuando andamos limpios y vas y te metes a un campo todo polvoriento, ¿sales igual de ese campo lleno de polvo? No, sales todo lleno de polvo, todo sucio, es más, ni se te conoce. Entonces sí hay un cambio. La palabra de Dios aquí lo que nos enseña en este versículo en este versículo 39 nos está diciendo la palabra que cuando la mujer fue y les habló a los samaritanos, dice que muchos creyeron por lo que ella les había dicho.
Y aquí me entra una pregunta, aquí me entra una cuestión a mí, como yo personalmente me la hago. ¿Me creerán a mí muchos de los que me conocieron antes y los que me conocen ahora? Si yo les hablo de la palabra de Dios, ¿me creerán en mi testimonio? Si yo les digo a ellos que yo ahora he cambiado y han visto mi caminar, ¿podrán creerme de lo que yo estoy diciéndoles? No voy muy lejos, los que me rodean. Por ejemplo, los hermanos que me conocieron a mí en mi vida pasada, de los que me compartieron el evangelio, cuando me conocieron como yo era, y entonces yo ahora he caminado varios años en el evangelio, ellos podrán dar testimonio que verdaderamente yo me veo que se ve un cambio en mi vida, y que entonces cuando yo les comparto el evangelio pueden ver que verdaderamente mis palabras van sazonadas con sal, como decía el Señor Jesús. Pablo lo decía en Gálatas, que nuestras palabras vayan sazonadas con sal. Eso quiere decir que vayan purificadas, que nuestras palabras son puras, nuestras emociones, pensamientos, todo lo que hacemos verdaderamente. Yo, por ejemplo, hermanos, tengo mucho cuidado a veces, no a veces, todo el tiempo cuando estoy con personas. Y es que esto es la regla de oro, es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Yo no me puedo ver a mí, o yo no puedo ver a otra persona y verme a mí y no sentir que hay otra persona que está sufriendo y que lo que va a sufrir es un verdadero castigo eterno en el infierno. Mire, cuando alguien le comparte a alguien del evangelio, alguien tiene que ver la diferencia. Siempre lo he dicho, hermanos, el primero que tiene que ver el cambio en tu vida son las personas que siempre te han conocido, y esos son los tuyos. Que la persona que tú le dices que verdaderamente eres un cristiano, el primero que tiene que dar testimonio, los primeros que tienen que dar testimonio de que verdaderamente eres un hijo de Dios, un cristiano, son los que te rodean. Porque dice que de un cristiano, hermano, lo único que debe de salir de él son palabras puras. Lo único que debe de salir del corazón de un cristiano son los buenos deseos para otras personas. Que cuando tú piensas en el enemigo tuyo, tú lo único que tienes que hacer y decir es: Dios lo bendiga, que Dios transforme su vida, que Dios venga, lo toque y lo haga una nueva criatura, así como yo. Porque yo no puedo pensar, mire, yo hace un momento, mi esposa me compartía un video de la ciudad de donde somos, de una cosa, vamos, no podemos esconder la Biblia porque la Biblia misma lo dice en el libro de Romanos, y nosotros lo podemos ir al Génesis y lo vamos a leer, que dice mismo, lo prohíbe Dios en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, donde dice: un hombre no se ayuntará con un animal y una mujer no se pondrá enfrente de un animal. ¿Por qué? Porque esto es abominación delante de Dios. ¿Cómo se le llama esto? Bestialismo. Se le llama zoofilia, que es atracción sexual con animales. Entonces estábamos mirando una noticia, y la noticia era de la ciudad de donde somos, no de la ciudad, del estado de donde somos. Entonces veo uno de los comentarios, y los comentarios son que se pudra en la cárcel, maldito que se muera, y todo ese tipo de pensamientos. La pregunta es: ¿eso es cierto? Porque en el sentimiento humano nacen esos sentimientos de repudio y de rechazo a personas que hacen ese tipo de cosas, porque dice que este hombre violaba a los perros y los mataba. Es algo aberrante, algo sucio, asqueroso, pero a la misma vez, ¿qué es sino el pecado que mora en ese ser humano? La pregunta es: ¿cómo reaccionaron las demás personas que estaban poniendo los comentarios? ¿Eran más de decir: ojalá y Dios le dé el arrepentimiento? Ojalá y Dios le permita conocer la luz para que salga de esa oscuridad. Ojalá y esa persona pudiera conocer el poder de la palabra de Dios, para que pudiera que la palabra de Dios es viva y eficaz,
que transforma a las personas, porque la palabra, si no transforma a una persona, es una palabra muerta. Entonces, si nosotros como hijos de Dios hemos recibido la palabra, esa palabra tiene que haber hecho efecto en nuestras vidas y habernos traído de la muerte a vida. Y esa vida que está ahora en nosotros tiene que producir agua de vida. Lo que está hablando la mujer samaritana, le está diciendo Jesús: de ti brotará una fuente de agua viva, que cuando lo que salga de tu boca tiene que dar vida a aquellos que te escuchan. No pueden brotar de nuestros labios palabras de repudio a esas personas, porque sabemos que sí, naturalmente, humanamente nos hacen sentir repudio. Pero si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, lo único que tiene que pensar uno es que esa persona es una alma que va condenada a una muerte eterna, a un infierno de fuego eterno, que dice la palabra de Dios en Jesús, en Mateo capítulo 5, del versículo 23, 24 y 25, donde Jesús habla: si tu ojo derecho es causa de caer, sácalo, porque mejor es que vayas al cielo sin un ojo a que vayas al infierno con los dos ojos. Y si tu mano derecha es causa de caer, córtatela, porque mejor es que entres cojo o manco al cielo a que entres con tus dos pies o tus dos manos al infierno. Hermanos, la Biblia no esconde el infierno. La Biblia lo declara. Pedro lo dice en la primera y la segunda carta. Juan lo dice en la segunda carta. Pablo lo habla en las cartas de Pablo, en los evangelios, en las cartas de Pablo. Entonces miramos nosotros cómo estamos nosotros. Entonces dice que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas tienen que ser cambiadas y transformadas. Ya no podemos hablar igual, ya no podemos sentir igual, ya no nos podemos comportar igual. De hecho, nosotros tenemos que ser diferentes, porque nosotros lo hemos estudiado una y otra vez en los miércoles que tenemos los estudios del Sermón del Monte. Ahora somos sal del mundo porque perseveramos la inmundicia y todo lo que estamos mirando ahora. Esto de haber escuchado esta noticia da náuseas, pero hermanos, eso es el mundo corrupto, es un mundo que se está pudriendo, es un mundo que se está deshaciendo a pedazos, cayendo a pedazos, porque el enemigo tiene a toda esta gente confundida. El Satanás está robando las emociones de la gente y las está transformando en cosas terribles. Ya no vemos cosas buenas del mundo, lo que vemos cada día es peor. Estas mentes reprobadas por Dios, dicen tenebrecidas, que Dios, habiendo negado, dice en Romanos capítulo 1, dice que habiendo negado a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a inmundicias, haciendo cosas que son contranaturales. Y miramos estas cosas no solamente en el mundo, las podemos tener cerca de nosotros y podemos nosotros mismos darnos cuenta que el mundo sin Dios es un mundo que se está yendo al infierno. Pero la pregunta es, cuando nosotros, como siendo sal, que nosotros mismos perseverar la corrupción del mundo llevándoles el evangelio, nosotros siendo la luz del mundo, que cuando vamos a cualquier lugar pueden ver a la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿puede decir la gente que realmente Cristo vive? ¿Puede verdaderamente decir a esa gente, verdaderamente Cristo vive? Porque puedo ver la vida de esta persona que está siendo transformada. Puedo ver la vida de este hermano que cuando él me habla la palabra de Dios, oigo la voz de Dios que me está hablando y me está diciendo que no estoy solo. Me está diciendo que mi problema un día va a terminar. Me está diciendo que lo que yo estoy pasando no es para siempre. Porque el mismo evangelio, la palabra de Dios en Apocalipsis 19 y 21 nos está diciendo que cuando vayamos al cielo vamos a vivir en un mundo nuevo, en un mundo donde no hay más llanto, no hay más pena, no hay más aflicción, no hay más dolor, no hay más hambre, no hay más angustia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa de vida. Nosotros nos tenemos que aferrar a lo que Dios está diciéndonos en la palabra. Hermanos, Dios es vivo. Dios no está muerto. Jesús resucitó al tercer día. Jesús resucitó para que nosotros nos diéramos cuenta que también nosotros íbamos a resucitar en aquel día.
Jesús no solamente se quedó en la tumba, dormido, muerto, no, Jesús se levantó para darnos vida. Y ese es el anuncio que tenemos que llevarle al mundo. Cristo está vivo para que lo conozcan. Cristo está vivo para que tú también tengas vida. Tus pecados te están matando, pero Cristo te va a dar vida. Ese es el testimonio de cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas? Mire, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está haciendo una mención. Nosotros ya hicimos la mención, de lo cual estamos diciendo que Cristo es el que nos ha dado la vida. Pero ahora vamos a ver esto, lo que la palabra de Dios nos va a decir aquí en esto Gálatas. Mire Gálatas y vamos a ver lo que está diciendo Gálatas en el versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, dice que cuando nosotros sabemos que cuando Cristo llega a nuestra vida tiene que haber un cambio. Un cambio, ¿por qué? Porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo dice Pablo. Entonces, si ya Cristo no vive en nosotros, nosotros tenemos que deponer todo lo nuestro y tenemos que dejar todo lo nuestro, los sentimientos míos, las emociones mías, las decisiones mías, todo lo que es mío. Mire la palabra, mío. Pero ahora ya no es mío. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, ya no lo vivo para mí, sino lo vivo por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermanos? El punto de todo esto es que para que cuando nosotros hablemos a otras personas del Evangelio, las personas puedan creer. Y cuando entonces nos crean por lo que le estamos diciendo, ya no solamente crean en Cristo por lo que yo les digo, sino que ahora crean en Cristo por lo que ellos pueden vivir en Cristo. Porque yo puedo vivir en Cristo y puedo dar testimonio de mí. Pero entonces no se queda ahí, porque entonces cuando la palabra va a alguien, ve el testimonio de mi vida, yo les hablo de la palabra y entonces ahora ellos pueden vivir la vida en Cristo y ahora ya ellos ya no creen en Cristo solamente por lo que yo les digo, sino porque ahora Cristo está obrando directamente en sus vidas. Es hermoso. Es como la palabra de Dios vuelve y tiene vida. Es como es tan increíble, cómo es que esta palabra, hermanos, esta palabra, esta Biblia, a pesar de que es un libro con letras, cobra vida en un ser humano cuando es revelada a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si esta palabra no va ungida con el poder del Espíritu Santo, hermanos, esta palabra no tiene vida. No tiene vida. Porque este libro, si no es ungida por el poder del Espíritu Santo a través de tu vida, es que no tiene poder. Y es una palabra muerta. Pero la palabra de Dios, Cristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas está la vida eterna. Lo que la palabra de Dios, lo que Jesús dijo es que estudien las Escrituras, porque cuando ustedes las empiecen a leer, a ustedes van a parecerles que las palabras que están escritas en ese libro está la vida, pero no es en las palabras escritas en este libro, sino el autor del cual se escribió en estas Escrituras. ¿De quién está hablando? De lo que está hablando el Nuevo Testamento, que es de aquel que vino a morir por nosotros en una cruz, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no solamente somos oidores de la palabra de Dios, nosotros fuimos llamados para ser hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios dice, ama a tus enemigos. La palabra de Dios te dice
que hagas muchas cosas, pero muchas veces nosotros, hay algo que el Señor Jesús dijo, si ustedes solamente aman a los que le aman, ¿qué hacéis de más? Lo que Jesús está diciendo, si tú solamente estás amando a aquellos que te aman, no estás haciendo más de más, porque dice la palabra, porque eso mismo hacen aquellos que no conocen a Dios. Y si tú le das de comer al otro que te da de comer a ti, ¿qué hacéis de más? Eso mismo hacen aquellos gentiles. No hacen nada de más. Dice más bien, si alguien viene a ti y te dice que tiene hambre, no le digas ve y Dios te bendiga. No. Dice, no, ven, siéntate, dale de comer. Y entonces, cuando ya haya comido, dile, Dios te bendiga. Y si tú ves a uno que tiene frío, no le digas ve y cobíjate, Dios te bendiga. No, dice más bien, dale tú un abrigo y dile, ahora sí, Dios te bendiga. Porque ¿qué hacéis de más? Muchas veces no nos pasa a veces que nosotros decimos, esto es mío. ¿Por qué se lo voy a dar si yo lo compré? ¿Por qué se lo voy a dar? ¿O por qué voy a hacer esto si este es mi tiempo? ¿Por qué voy a llevarlo? Alguien te pide un favor y dices, ¿me puedes llevar al hospital? Ay, fíjate que estoy muy ocupado o muy ocupada. Y te pones a pensar y realmente no era eso, porque no querías llevar a una persona al hospital. O muchas veces nosotros mismos, ¿cuántas veces a veces decimos, bueno, ¿por qué no le he llamado? Y eso va para mí. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo cuando predico, hermanos, yo no crean que yo me la estoy tratando de sacar y tratar de tirarle a alguien, porque a muchas cosas van para mí también. Y porque la palabra de Dios le tiene que hablar al predicador primero, antes de hablarle a la gente. No crean que muchas veces uno está desquitando su coraje o desquitando palabras. No, a Dios mismo le está trabajando uno en el espíritu. No crean que uno solamente habla por hablar, porque a uno mismo le caen las piedras. De que no se puede hacer uno loco. Porque si somos, y si no somos, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Entonces la palabra de Dios está, hermanos, para que nosotros mismos demos el ejemplo de lo que somos. Entonces, mirando que cuando Cristo viene a la vida de una persona, se tienen que producir cambios. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, tiene que ser una persona diferente. Es que si una persona se mete seca al agua, ¿cómo sale? ¿Sale igual seco? Una persona sale mojada. Cuando una persona va a cualquier lugar o hace lo que sea, ¿regresa igual? Jamás. Bueno, hay gentes que sí, van de compras y regresan con las manos vacías, ¿verdad? A veces no traen nada. Y hay veces que van, y sobre todo las señoras, no, esas nunca regresan con las manos vacías. A veces nomás van a ver y ya regresan con las manos, con una bolsa, aunque sea. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos, es que tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios. Cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de... Perdón, hermanos. De la manera como nosotros estamos viviendo la vida cristiana. ¿Cómo es que nosotros tenemos que vivir y prepararnos para lo que estamos llamados? Vamos por el cuarto punto. Cuando Cristo llega a tu vida, los demás escuchan y te creen, que era lo que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque si alguien te escucha y no te cree, es porque algo está pasando en tu vida. Es porque alguien está mirando algo en tu vida. Y es que algo está pasando en ti que no están creyéndote lo que tú les estás diciendo. Entonces alguien tiene que estar mal. O están mal ellos, o hay algo que tú tienes que corregir en tu vida. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios no puede tener una dualidad. Tiene que ser una sola palabra. Entonces, dice que cuando la palabra de Dios llega a tu vida y te cambia. Entonces miramos qué es lo que dice Lucas. Lucas, en el capítulo 9,
Lucas 9 y del versículo 23. Déjenme ver, capítulo 9. Lucas 9, 23. Y vamos a ver del versículo 23, 9, 23 al 25. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare al mundo y se destruye o se perdiese a sí mismo? Mire, la palabra de Dios es que nos está diciendo que nosotros mismos tenemos que negarnos a las cosas que realmente a nosotros nos gustan. Es cierto que nosotros tenemos muchos compromisos, hermanos. A veces ni compromisos tenemos, pero a veces nos dejamos llevar por nuestras propias emociones de no hacer algo para la obra de Dios. Una de las cosas bien importantes que Dios nos ha dejado, cuando nos recordamos de la historia de Pablo cuando estaba en la cárcel, y dice que él y los que estaban junto con él cantaban alabanzas, y dice que cuando cantaban, dice que retumbó tanto ahí del poder de Dios cuando estaban en la cárcel, que las rejas se abrieron, ¿verdad? Y dice que se abrieron y que cuando el carcelero bajó, dice que se asustó tanto el carcelero que se quiso matar, porque pensó que todos los presos se habían fugado. Pero en eso dice que sale Pablo y los demás dicen: hey, ¿qué vas a hacer? Tranquilo. ¿Qué vas a hacer? Dice la palabra de Dios que el carcelero le dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Pablo le dice: solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No es una hermosa promesa para esta persona? Claro que sí. Mire, yo le voy a poder contestar, le puedo explicar bien el contexto cultural y lo que pasaba en aquellos tiempos. Dice que cuando una persona, sobre todo un soldado romano, se le fugaba a un preso, dice que al soldado romano lo mataban, y no solamente a él, le mataban a toda su familia. Eso era lo que pasaba en aquellos tiempos, en el contexto cultural romano. Que en aquel tiempo todos morían. Entonces Pablo le dijo: no, dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces lo que está diciendo la palabra es, aplicándola a nosotros, es que dice que nosotros mismos, al haber recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo llevar el Evangelio a los nuestros, cómo hablarles del Evangelio a los nuestros, pero no solo hablarles. No es que tú le digas a tu hijo, a tu hija, a mi hijo y a mis otros dos hijos, que yo les diga: crean en el Señor Jesús, pero están mirando mi vida toda desordenada. ¿Cómo me van a escuchar mis hijos? Es la misma cuestión. Si nosotros como padres no les modelamos a nuestros hijos la vida como cristianos, es decir, que ellos vivan la vida cristiana y que crean en el Señor Jesús como su Salvador, ¿cómo es que nosotros vamos a querer ver que los hijos nuestros vengan a los pies de Cristo y se arrepientan y vivan una vida consagrada a Dios? Hermanos, no funciona en las matemáticas de Dios. Para que nuestros hijos crean, tienen que ver en nosotros como padres que nosotros hemos cambiado, que somos diferentes, que ya no somos los mismos padres cuando ellos eran pequeños, que ahora somos ellos adultos y ven en nosotros al verdadero padre cristiano, a la verdadera madre cristiana, que verdaderamente ve en esa dedicación a Dios. Entonces, lo que nos debe de doler a nosotros primero como padres es de mirar que
que nuestros hijos caminen en el camino de Dios, entregando su vida a Dios, doblando rodilla, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos y que los rescate. Hermanos, en nuestras manos está que nuestra familia, primos, hermanos, sobrinos, abuelos, familiares de todas partes, que cuando nosotros les compartamos el Evangelio, esa palabra lleve impacto en sus corazones. No puede haber, hermanos, dice que ¿qué le sirve al hombre ganarse al mundo entero si se pierde a sí mismo? No funciona. Entonces nosotros podemos mirar que la verdad es que nosotros tienen que ver en nosotros los cambios. Tienen que ver los cambios. Entonces, para que los demás escuchen y crean, tienen que ver a nosotros ese cambio. Y por último, quiero cerrar con esto, es que dejar tu cántaro, el Señor te dejará mayor bendición, no te traerá mayor bendición que la que ya tienes. Fíjate bien, dejando tu cántaro, el Señor te traerá mayor bendición. Quiero que vayas por último al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 19. Mateo 19, 29 y 30. Dice la palabra de Dios así. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces ¿qué? Más. Y no solamente recibirá más, sino que heredará la vida eterna. Miren, hermanos, a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender este concepto, de que si realmente para seguir a Cristo hay que dejar todo. Bueno, la palabra de Dios es que cuando dice dejarlo todo, no se refiere a abandónalo esto y vete allá como un peregrino, que podría bien ser hacer así, pero no. Lo que la palabra de Dios está diciendo, que si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que poner a Cristo por encima de todas las cosas. Entonces, nosotros, fíjese bien la matemática es tan simple. Nosotros no podemos amar más a Dios que a los que están en la tierra si primero no nos deshacemos de ellos. ¿Cómo así, hermano? Mire, porque la palabra de Dios dice que nosotros, si no amamos a los que podemos ver y tocar y besar, nosotros no podemos amar a Dios porque ni siquiera lo miramos. Entonces nos convertimos en mentirosos. Entonces dice la palabra de Dios: ¿tú cómo puedes decir que amas a tu hermano, que lo puedes mirar, tocar, besar, abrazar, y no lo amas? ¿Y cómo puedes decir que tú amas a Dios más que a Él, si a este que lo puedes ver y tocar no lo puedes amar? Mucho menos amarás a aquel que no ves. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que poner a Dios. Amando a Dios, hermanos, nosotros vamos a poder amar a todo el mundo. La matemática de Dios no se trata de cuánto yo amo a Dios en lo que yo hago, es cuánto amo a Dios sobre todas las cosas, y el fin de todo es que en esas cosas que yo hago estoy dando a conocer que es por amor a Dios que yo hago esas cosas, aun a pesar que van en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Porque amar al enemigo no es fácil. Amar a aquellas personas que te han hecho daño, amar a aquellas personas que te han ofendido, amar a personas incluso a veces personas que son tan cercanas que tú esperabas no tener esa desilusión, han venido a tu vida desilusiones, y ahora con Cristo tú eres capaz de amarlos, eres capaz de abrazarlos, eres capaz de decirles te amo en el amor de Cristo. Y ya en ti no existe el rencor. Hermanos, el cántaro muchas veces para nosotros, lo he dicho una y otra vez, se puede convertir en el orgullo, puede ser la vanagloria,
puede ser, hermanos, la soberbia, puede ser la envidia, puede ser, hermanos, la vanidad, puede ser, hermanos, la avaricia. Todas estas cosas se convierten en un cántaro para nuestras vidas que no nos dejan a nosotros avanzar. Entonces el Señor Jesús dice, deja todo eso, que yo te voy a dar 100 veces más de lo que tú dejas. Y no solamente eso, vas a heredar la vida eterna. Hermanos, a veces no le damos importancia a la vida eterna, que nosotros nos convertimos como Esaú, que por un plato de lentejas dejaron la primogenitura, y entonces dice que cuando ya la anheló, la quiso, que le diera la bendición su padre Jacob, dice que anhelando la bendición, ya no había más bendición. Y muchas veces nosotros, por mucho menos que un plato de lentejas, dejamos las cosas de Dios. A veces yo me pregunto, cuando nosotros tomamos decisiones no muy sabias, cuando le corresponde a Dios ese tiempo, y a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer en el tiempo de Dios, y si Dios viniera en ese momento, ¿verdaderamente Dios se agradaría de eso? Hermanos, todos y cada uno de nosotros como cristianos hemos sido llamados para ser siervos de Dios, para servir solamente a Dios. Hermanos, si tú tienes un empleado, ¿tú qué esperas de tu empleado? ¿Que él haga lo que él le dé la gana? ¿O tú esperas que tu empleado haga lo que tú le estás ordenando? Pues si tú le estás pagando, tú quieres que él haga lo que tú le dices. Si tú le dices, limpia las paredes, y se pone a barrer la calle, ¿tú qué le vas a decir? Ah, bien, déjalo, así, sigue barriendo la calle, y si tú no necesitas la calle barrida. O tú le dices, limpia el piso, pero se pone a limpiar el ceiling. ¿Tú qué le vas a decir al trabajador? Ah, está bien, sigue limpiando el ceiling. Si tú no necesitas el ceiling limpio. Hermanos, eso es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Deja todo lo que tú eres, lo que tú tienes. Deja las cosas que son primordiales para ti, y yo te voy a dar 100 veces más. Y no solamente 100 veces más, te voy a dar la vida eterna. Ese debe ser nuestro anhelo. Pero no solamente que vayamos solos, sino que vayan todos los nuestros con nosotros. Hermanos, Dios un día nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir un día cuentas de todo lo que nosotros hacemos y no hacemos para la obra de Dios. Quiera Dios que en este día que tú escuchas esto, tú decidas dejar todo lo que es prioridad para ti y busques primeramente el reino de Dios y su justicia, porque dice la palabra que todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, a veces hay cosas que uno quisiera hacer, y más en esta época de calor. Hermanos, a veces en esta época de calor es cuando el cuerpo más nos pide que nos estemos haciendo cosas que no son para Dios. A veces, digo yo le decía a un hermano, hoy en el mundo, en la iglesia, hay dos dioses. Porque hay un Dios del invierno, donde las iglesias están llenas. Pero en el verano hay un Dios del verano. ¿Por qué? Porque hay un Dios que solamente se le sirven los pocos que van a las iglesias. En el verano muchas iglesias están vacías. En las iglesias los hermanos toman decisiones de irse a fiestas, de irse a otros lugares que no son la iglesia, y dejan de buscar a Dios y servir a Dios por ir a buscar a la familia, por ir a buscar a los amigos. Perdón. Entonces, la palabra de Dios está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, entonces dejará padre, madre, hijos, todas las cosas que sean prioridades para venir a buscarme a mí. Hoy en día que se están empezando, hoy puede haber que no, las iglesias no se están reuniendo porque está lo del virus. Ahora es el virus. Ahora que salga el virus, esperemos que ya no sea el virus. Ahora a ver qué va a ser. Pero eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Espero, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos el compromiso de verdaderamente buscar a Dios de todo corazón.
de buscar al Señor Jesús como nuestro Salvador de todo corazón, de que nosotros podamos decirle a Dios, heme aquí, que cuando Dios diga, hay una comunidad que necesita, ¿a quién envío? Y como dijo Isaías, Señor, envíame a mí, envíame a mí. A veces nosotros mismos no queremos ni tener el tiempo para ir a visitar a un hermano al hospital. A veces sabemos de que hay un hermano que no tiene trabajo, a veces no podemos, ni siquiera queremos ir a ver a ese hermano si le hace falta comida o tiene ropa o qué sé yo, porque estamos en nosotros todavía. Hermanos, es bien delicado saber que nosotros hay muchas necesidades, no solamente económicas en las iglesias, pero más que nada hay muchas necesidades espirituales en las iglesias, y es donde no se cubre. Entonces, hermanos, Dios les bendiga en este día, y quiera Dios que ponga en nuestro corazón el deseo ferviente de ser diferentes, de cambiar, de decirle a Dios, ya no quiero ser igual, quiero ser diferente, quiero ser más María y no más Marta, porque Marta es muy afanada, Marta es muy hacedora, pero no está concentrada en las cosas de Dios. Y María es la que más se siente a escuchar. Así de que, hermanos, quiera Dios que en este día ustedes puedan poner en su calendario, en su agenda, más tiempo para Dios, y que podamos darle ejemplo a los que nos miran, para que así se vea a Cristo en nuestras vidas. Amén. Quiera Dios que cada uno de ustedes, pues en este día, hermanos, Dios les ha bendecido, y yo creo que Dios no es malo, Dios es demasiado bueno. ¿Qué podemos decir? Todo lo tenemos. Así de que si todo lo tenemos, ¿cómo no estar agradecidos con nuestro Dios? Amén. Y quiera Dios que aquellos que han sido llamados como hijos de Dios, tengamos en mente que lo único que hay para nosotros es recibir bendición tras bendición cada día. Dios nos los bendiga, hermanos, ricamente en esta semana que inicia, y que siempre en ustedes y en su corazón haya el propósito de buscar hacer el bien a todos aquellos que lo necesitan, y aún a los que no lo necesitan, con una palabra de aliento basta. ¿Sabe? Es mucho más dar que recibir, y a nosotros nos gusta como humanamente recibir más que dar. Así de que pues vamos a ponernos en las manos de Dios, y que sea Él el que nos dé a nosotros ese deseo. No, Dios ya nos lo dio, hermanos. Es que a veces mayormente somos nosotros que no queremos hacerlo. Entonces, dejemos que el tiempo que tengamos para Dios se lo dediquemos de todo corazón, con todo el corazón. Y usted va a ver los resultados en su vida. Usted mismo lo va a ver en su vida. Amén. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de su bendición, y que sea Él que nos guíe en esta semana que inicia. Amén. Dios nos los bendiga. Amén. Bentísimo, amantísimo, buen Dios, te damos gracias, Padre. Te suplicamos, Dios, que seas tú, Padre, obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, que tú les abras el entendimiento, pero sobre todo su corazón, Señor, para recibir tu palabra cada día. Porque dice que tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Tu amor y tu bendición es nuevo cada día, nunca es lo mismo, siempre es diferente, pero es bueno. Bueno, Padre, porque tú todo lo que haces es bueno. Te bendecimos, Dios. Te agradecemos por todo lo bueno y maravilloso que eres, por todo lo fiel y verdadero que eres, Señor. Si, Señor bendito, en alguno de nosotros todavía nos falta, Señor, que ciertamente nos falta, ayúdanos, Padre, a crecer en el Espíritu. Ayúdanos a caminar confiados en ti. Ayúdanos a querer siempre agradarte, Dios, sobre todas las cosas. Que cada vez que hablemos con palabra de sabiduría, de entendimiento y de revelación, para que tu palabra fluya, Señor, y que sea de efecto en aquellos que pueden, Señor, ser salvos por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que nos guíes el resto de la semana que inicia, Señor, para que podamos caminar confiados como hijos de luz. Gracias, Dios, te bendecimos,
Te amamos y te glorificamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Quiera Dios que esta semana que inicia, pues le pidamos a Dios siempre que Él sea el que nos guíe, el que nos fortalezca, y nos vemos aquí el miércoles, que tenemos un estudio más del Sermón del Monte. Vamos a seguir adelante estudiando, y para nosotros siempre sigue habiendo, por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Amén. Dios me los bendiga ricamente y cuídense mucho. Hasta luego allá. Saludos a Canadá, hermana Verónica, hermana Marjorie, mi cuñada Elizabeth, Dios te bendiga, hijo Irán, hermana Juanis, todos por allá. Dios me los bendiga ricamente. Cuídense mucho. Hasta luego.